Bienvenidos a este pequeño video tutorial donde vamos a explicar de una manera sencilla cómo es el funcionamiento del programa Silos 3D en su versión 2020 SP1. El programa sirve, como su propio título indica, para diseñar, calcular y medir cualquier tipo de silo metálico que sea de sección circular, de base plana, asentada, de chapa ondulada atornillada, chapa ondulada sinusoidal, atornillada con refuerzos verticales. También se le pueden añadir los diferentes anillos de viento, windbreaks, para contrarrestar la acción precisamente del viento y poder dar cumplimiento a la comprobación de pandeo por presión externa, vacío y viento. Bien, en este sencillo video tutorial lo que vamos a hacer es verlo un poquito por encima, simplemente, y en próximos videotutoriales lo que haremos será ahondar más en diferentes temas y diferentes aspectos del programa. Lo primero que veremos al arrancar el programa será la pantalla de bienvenida, que es la que podemos ver ahora mismo. Y si lo que queremos hacer es un cálculo rápido con las opciones por defecto que contiene el programa, simplemente nos tendremos que ir a la pestaña Datos, que es donde estamos. Aparecerá, como vemos, un menú arriba con las diferentes opciones a las cuales podemos acceder. El menú Archivo para abrir archivos, guardarlos o salir del programa. El menú Bases de datos, donde podemos acceder rápidamente a las bases de datos de chapas, virolas y sus juntas, es decir, sus uniones atornilladas, tanto horizontales como verticales. La base de datos de refuerzos verticales y la base de datos de refuerzos transversales o anillos de viento, también llamados windbreaks. También podemos acceder al menú Acciones y Combinaciones, donde vemos sin duda la pantalla, una de las pantallas principales, una de las ventanas principales, que es la ventana de normativas, que nos dará acceso precisamente a las diferentes normativas de cálculo, como podemos ver aquí, que van a ser utilizadas precisamente en las comprobaciones que realiza el programa. Podremos optar entre diferentes opciones de cálculo. La primera que vemos es la normativa de cálculo de cargas de grano sobre paredes del silo, para calcular la presión horizontal, la vertical y la de tracción por rozamiento, que podemos utilizar para hallar esas cargas de llenado y descarga o vaciado, o cargas estáticas, como le llama la norma americana, y dinámicas, o bien cargas de llenado y vaciado o descarga, como le llama la norma europea. Por defecto viene la norma americana, la ANSI SAE EP433, aunque se puede elegir rápidamente la norma europea, la EN 1991-4 en su versión 2011, ¿vale? Cualquiera de las dos podemos elegir para hallar la presión, las cargas de presión del grano sobre las paredes del silo. La acción del viento, la que viene seleccionada por defecto, porque es la normativa internacional de Eurocódigo, N 1991-14, más N 1993-41 en su anexo C. Viene solo esta opción porque es la opción que trae por defecto el programa para calcular la acción de viento. Lo mismo pasa con la nieve. Con respecto a la acción térmica, podremos elegir cualquiera de estas tres posibilidades, o bien no la consideramos, o bien consideramos la acción térmica según la norma americana, o bien según Eurocódigo, ¿vale? Viene por defecto la de la norma americana, la ANSI SAE. La acción sísmica lo mismo, también o no podemos considerarla, si deseamos no considerarla pulsaremos aquí, no considerar, o bien el Eurocódigo o bien la norma americana. Y para el cálculo del coeficiente sísmico podremos seleccionar cualquiera de estas normas que aparecen, la norma internacional, la International Building Code 2016 de Estados Unidos, USA, el Eurocódigo 8 más la norma sísmica de Rumanía, el código iraní en su tercera edición, el código indio o un coeficiente sísmico que definamos nosotros mismos, el usuario del programa. Lo calculamos por fuera con cualquier hoja de cálculo o manualmente y lo introducimos directamente en el programa si alguna de las opciones que se nos ofrece pues no nos interesa, ninguna de las opciones que se nos ofrece. En caso de que sea cualquier país que no aparezca aquí, por ejemplo, ni India, ni Irán, ni Rumanía, pues lo ideal es utilizar la normativa IBC 2016, que es internacional, ¿vale? O bien un coeficiente sísmico que lo calculemos nosotros por fuera con nuestra hoja de cálculo o manualmente y lo introduzcamos directamente en el programa. Bien, obviamente si nosotros no consideramos la acción sísmica en el cálculo del silo, pues será indiferente el código elegido para el cálculo del coeficiente sísmico, ya que será 0. O sea, dará igual que nosotros
nosotros seleccionemos cualquier tipo de opción, puesto que no vamos a, para el cálculo del coeficiente sísmico, puesto que no vamos a considerar la acción sísmica. Hemos puesto no considerar. Entonces, este cálculo prácticamente se obviará, dará igual la opción que seleccionemos para el cálculo del coeficiente sísmico, puesto que no se va a utilizar la acción sísmica en el cálculo del silo. Bien, vamos a dejarla por defecto. Y si le pulsamos a este botón, a cálculo del coeficiente sísmico, nos aparecerá esta nueva pantalla, donde nosotros podremos elegir, nos aparece el mapa de Estados Unidos, puesto que nosotros el coeficiente sísmico IBC 2016, USA International, entonces nos aparece precisamente el mapa de la zona sísmica de Estados Unidos, aunque, como sabemos, existe un mapa a nivel mundial con zonas sísmicas que podremos elegir. Nosotros elegimos la zona, por ejemplo 2A, que es una de las zonas donde entran varias provincias de España. Al ser un código internacional, existe un mapa globalizado donde aparecen todas las zonas del mundo. En tipo de estructura lo dejamos en Rigid Structures. Periodo de oscilación no lo calcula automáticamente. El factor de modificación de respuesta lo podemos introducir, aunque también está calculado. El tipo de suelo, según la norma americana, lo vamos a dejar por defecto como está. Y automáticamente pulsando calcular se nos calculará, de hecho ya lo ha hecho, el coeficiente sísmico. Una vez calculado, pulsamos aceptar y aquí lo tenemos, cálculo del coeficiente sísmico. Evidentemente, si nosotros pulsamos cualquier otro tipo de normativa, por ejemplo la India, y le damos a cálculo de CSE, nos aparece pues el mapa de la India para elegir la zona, etcétera, ¿vale? Nosotros vamos a dejar por defecto el que estaba, el cálculo de Estados Unidos, la zona 2A. Pulsamos calcular y cerramos. Bien, ahí tenemos ya el cálculo del coeficiente sísmico según IBC 2016 con los parámetros que hemos introducido. Bien, el resto de normativas pues son las combinaciones de acciones que podemos definir nosotros, nuestras propias combinaciones con nuestros propios coeficientes de ponderación, coeficientes de acompañamiento, o bien dejar las que vienen por defecto en el programa, que son las del eurocódigo, ¿vale? Tanto para el cálculo de las virolas como para el cálculo de los refuerzos verticales. Luego tenemos las comprobaciones bajo estado de límite plástico, colapso o ruptura de la pared con uniones soldadas o atornilladas, en este caso atornilladas. Entonces, aparecen por defecto ya marcadas y no se pueden desmarcar, puesto que son estas tres comprobaciones las que va a realizar el programa. La comprobación de resistencia de tracción de la chapa, según la N 1993-11, la comprobación a cortadura, esfuerzo cortante de los tornillos, y la comprobación de resistencia a aplastamiento, también de los tornillos, ¿vale? Podremos realizar la comprobación de pandeo bajo compresión axial, para el tema de los refuerzos verticales. Podremos realizar también la comprobación de pandeo bajo presión externa, vacío y viento. No viene considerada, en principio por defecto viene desmarcada, nosotros la vamos a marcar, porque queremos también calcular los wing rights o anillos de viento. Para realizar esa comprobación la vamos a marcar. Y las diferentes comprobaciones, tanto de placas base como de pernos de anclaje. Y en cuanto a techos soportados no estructurales, nos realiza dos comprobaciones. Una verificación que es prácticamente a modo informativo, según N 1993-41, en su apartado 7.3.1, que es simplemente la verificación o la comprobación del espesor del techo, que vuelvo a repetir, es simplemente a título informativo, porque esta comprobación solo es válida para aquellos hilos cuyo diámetro interno sea inferior o igual a 5 metros, algo que prácticamente no va a suceder nunca en este tipo de silos asentados para el almacenamiento de grandes cantidades de grano. Generalmente su diámetro interno es muchísimo mayor. Entonces, para otro tipo de silos, como silos de calderería, que suele ser, sí que tienen un diámetro pues inferior o igual a 5 metros, sí que suele ser una comprobación válida. Pero en este tipo de silos, es una comprobación para silos circulares con techo cónico, pues prácticamente se presenta a modo informativo y no se debe tener en cuenta, puesto que la limitación que aparece en el Eurocódigo en el apartado 7.3.1, en el Eurocódigo N 1993-41, es esa, que como máximo los hilos deben de medir 5 metros de diámetro interno y con un ángulo de inclinación de la cubierta con respecto al horizontal inferior a 40 grados, algo que sí se suele cumplir, eso sí. Pero se realiza el cálculo de techos autosoportados, que son techos no estructurales, techos autoportantes, que simplemente están formados por sectores, con forma triangular. Pues se realiza la comprobación por resistencia de materiales. Bien, una vez que hemos visto y hemos repasado las diferentes normativas que se van a emplear en el cálculo del programa,
Poco a poco se irán añadiendo más normativas. Pulsamos este botón para cerrar la pantalla y simplemente si queremos realizar el cálculo de forma rápida, pues vuelvo a repetir. Lo único que tendremos que elegir será el tipo de acero en virolas. Evidentemente necesitamos un material con el cual calcular las virolas y también el tipo de acero en refuerzos. Podemos acceder a la base de datos pulsando este botón. Una base de datos que, vuelvo a repetir, es totalmente modificable, ampliable, etcétera. O sea, esto se puede modificar, se pueden añadir o calcular más bases de datos. Pulsando este botón aparece la base de datos de virolas, donde podremos añadir distintas juntas y distintas virolas de distintos espesores. E incluso podremos combinar una o más virolas, ¿vale? Si solo tendremos una virola, pues solo queremos añadir una nueva virola a nuestra base de datos, pues solo deberemos de introducir aquí el espesor de dicha virola. En vez de 1, pues 0,8, lo que queramos. Si queremos combinar dos virolas, pues deberemos introducir el de mayor espesor primero aquí y aquí la segunda virola de menor espesor. También podremos elegir el número de columnas de tornillos, que pueden ser de 2 a 6 o 3 o 4, conforme vamos eligiendo más columnas de tornillos. Esta es, digamos, la unión tanto en la parte izquierda de la virola, tanto en esta parte como en la parte derecha, tanto en esta otra parte, pues el número de columnas de tornillos que van a llevar dichas uniones, dichas juntas. 5 o incluso 6. Bueno, pues aquí están los diferentes tipos de columnas de tornillos que va a llevar. Incluso también podemos modificar la distancia desde el extremo de la virola hasta el eje del primer tornillo, lo cual es importante para el cálculo de la resistencia de cortadura de los tornillos y el cálculo de resistencia de aplastamiento, sobre todo. También será interesante introducir, o es importante introducir para dichos cálculos, para dichas comprobaciones según Eurocódigo, la distancia del primer eje del primer tornillo al eje del segundo tornillo, tanto horizontalmente como verticalmente, ¿vale? Aquí deberemos introducir el desarrollo de la virola, también lo que desarrolla dicha virola a partir de una chapa recta, la cual se van a formar dichas ondulaciones de carácter sinusoidal. Pues deberemos introducir el desarrollo de la virola, que también es necesario para el cálculo. Y las características de la virola, el radio de curvatura, el ángulo teta, también necesitamos saber el paso, que es esta longitud, esto es L medios, pues L, que es el paso total, esto es medio paso, como vemos en el dibujo, y la altura de cresta, la distancia que va desde la parte más alta de la ondulación de la virola a la parte más baja. Aquí vemos en el dibujo representado lo que es D, que es la cresta, ¿vale? También deberemos introducir los tornillos, que serán de qué métrica serán y de qué grado. Y también deberemos introducir cuántos refuerzos lleva cada virola. En este caso vemos una virola que lleva 2 refuerzos. Si fueran 3 refuerzos por virola, pues veremos que hay 1, 2 y 3. Son refuerzos equidistantes, la distancia entre uno y otro deben de ser idénticas. O un refuerzo por virola. En este caso irá en el centro de la virola. 1, 2 o 3 refuerzos verticales, que son los que van a atravesar la virola y la que queremos añadir a nuestra base de datos. Pues efectivamente aquí están todos los cálculos. Una vez introducido, por ejemplo, en vez de vamos a introducir una virola, una combinación de virolas, la primera será de 2 milímetros de espesor, la segunda de 1, siempre el mayor espesor se introduce en el recuadro virola 1, la de menor espesor en el recuadro virola 2, como se nos indica aquí, al combinar dos virolas de distinto espesor, introducir la de mayor espesor en T virola 1. En el caso de ser una virola, dejar T virola 2 con el valor 0. Bueno, pues vamos a combinar dos virolas y, por ejemplo, que lleve 3 columnas de tornillos. Esta distancia la vamos a dejar así por defecto. Y aquí debemos introducir, evidentemente, también la longitud, el P3, también para calcular el número de tornillos totales es necesaria la distancia que va desde el eje del tercer tornillo, en este caso, al cuarto. Y también debemos introducir altura útil, longitud útil, altura total y longitud total, ¿vale? Una vez introducidos todos los datos, si pulsamos el botón calcular capacidad de la virola con datos introducidos, vemos que se realizan todas las comprobaciones, se rellenan. Generalmente solo se pueden introducir datos en las celdas, en las casillas que aparezcan de color blanco. Normalmente las casillas que aparecen de color amarillo en el programa, como vemos, son casillas de resultados donde aparecen
Vuelvo a repetir todos los cálculos. Se realiza la resistencia a tracción, la comprobación de resistencia a tracción de las virolas, sección neta, la resistencia a cortadura de los tornillos y la resistencia a aplastamiento de dichos tornillos. Y el mínimo de las tres comprobaciones será la resistencia de la virola. En este caso, como vemos, el mínimo es la resistencia de aplastamiento de los tornillos, que son 873,6 kilonewtons, que es lo que aparece aquí. También te aparece la superficie de la virola en metros cuadrados para la medición y el peso de la virola en kilos, 78,6 kilos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Te aparece el cálculo de el número de tornillos totales, unidades, 148 tornillos te van a hacer falta, según las distancias que hemos introducido en estas medidas de la virola, y el número de tornillos por cada junta serán 48. En estas tres columnas habrá 48 tornillos, ¿vale? 48 en la otra junta. Le podemos introducir el nombre de la virola, por ejemplo, virola demo, por así decirlo, y también muy importante, lo hemos dejado por defecto, pero también hemos debido de introducir el material seleccionado para las virolas, su acabado, GDZ 600, galvanizado, el FSUI, que es la tensión de límite elástico en newtons por milímetro cuadrado, en megapascales, y la tensión de rotura, el FSU, también en newtons por milímetro cuadrado en megapascales. Todo esto lo hemos debido introducir antes de proceder al cálculo, ¿vale? Pues lo dicho, la calculamos con este botón y si la queremos añadir a la base de datos, pulsaríamos añadir virola a la base de datos y automáticamente, como vemos, ya se ha añadido. Ya aparece este recuadro oscuro, se ha oscurecido. Cerramos y si nos vamos aquí, al final vemos que virola demo. Esta es la virola que hemos introducido con todos sus datos y con todos sus cálculos. La resistencia, el peso, muy importante la altura útil de virola, la longitud de la virola en milímetros, etcétera. ¿Vale? Pues con todos estos datos, esta virola ha pasado a formar parte de nuestra base de datos. ¿De acuerdo? La seleccionamos, por ejemplo, pulsando cualquier virola, pues la seleccionaremos para tomar todas las virolas que sean del mismo material. Por ejemplo, esta es de S350, esta es de S400, pues en el cálculo el programa solo tomará aquellas virolas que sean del mismo material. Por ejemplo, estas dos virolas, la S400 y la S400, que son de distinto material, evidentemente de mayor resistencia, pues no las tomará en el cálculo. ¿Por qué? Porque hemos definido como nombre de material otro nombre diferente al de S350. Entonces, si nosotros elegimos aquí abajo material seleccionado para el cálculo de las virolas S350, con sus métricas de tornillos, con su grado, con su acabado, con su FSUI y con su FSU, pues todas las virolas que cumplan estas condiciones de la base de datos que tengamos o que hayamos introducidos serán las que emplee el programa para el cálculo del silo en concreto, ¿vale? Y el resto de virolas, por ejemplo esta que es de S400, se las saltará, y no pasarán a formar parte del cálculo, porque hemos elegido evidentemente todas las virolas que cumplan este material, S350, ¿vale? Pulsando este botón ya tenemos el material, el tipo de acero en virolas, S350, que es el que hemos introducido nosotros. Lo mismo con los refuerzos. Pulsando el botón elegimos cualquiera de los refuerzos seleccionados. También podremos editar los refuerzos que hay, añadir nuevos refuerzos a la base de datos. Aquí vemos los distintos tipos de refuerzos que podemos elegir. Si queremos elegir otro refuerzo con otra sección transversal, con otro tipo de plegado, de otra forma que no aparecen aún en la base de datos, pues directamente podremos introducir los valores, aunque sean celdas de color amarillo que nos facilitan la información. También podremos variarla nosotros y añadir, guardar dicho perfil con dichos datos en la base de datos. Si no, pero para ello tendremos que calcularlo por fuera, con nuestra hoja de cálculo, fuera del programa o manualmente. Podremos calcular todas estas características, el área efectiva, el área bruta, de un refuerzo vertical con una sección transversal de dicho refuerzo cuyo dibujo, cuyo plegado no sea el que nos aparece aquí, el que nos da el programa. Sin embargo, si nosotros nuestros refuerzos verticales sí que van a tener este tipo de plegado, pues directamente el programa lo podrá calcular todas las características mecánicas, todos los recuadros que aparecen en amarillo, simplemente introduciendo los datos de los recuadros de color blanco, que son datos básicos. Por ejemplo, la medida B, la medida H, el espesor de la virola, el cual también es importante, C, también el radio,
el espesor del refuerzo se introduce aquí. También podremos combinar varios refuerzos, igual que combinábamos una o dos virolas, que se pueden juntar y se pueden combinar. También podremos combinar, o puede ser un refuerzo simple, refuerzo doble, introduciendo el espesor de los refuerzos, o incluso refuerzo triple. Podremos introducir 3 refuerzos, que sea un refuerzo triple en el mismo anillo de virolas, ¿de acuerdo? Le cambiaremos el nombre, podemos poner refuerzo el que sea, el material seleccionado para los refuerzos idénticamente, el acabado, la tensión del límite elástico, F sub I, la tensión de rotura del material, F sub U, y también deberemos indicar si queremos considerar la comprobación a pandeo o no queremos considerar dicha comprobación a pandeo, ya que en función de si la consideramos o no la consideramos, la capacidad máxima de compresión del refuerzo va a ser diferente. Vamos a hacer, por ejemplo, un cálculo de este tipo de refuerzo. Calcular automáticamente las propiedades de refuerzo de la figura. Y aquí vemos que la capacidad de compresión es de 75,86 kilonewtons. Y también podremos hacerlo, porque en el cálculo de la comprobación de pandeo bajo compresión axial de dicho refuerzo que estamos calculando, también se puede aplicar a una virola a una única virola cuyos datos introduciremos aquí, o a todas las virolas con respecto a la base de datos. Realizamos el cálculo con respecto a todas las virolas existentes en la base de datos. Aquí se presentará el cálculo para el refuerzo que está unido a la virola de mayor espesor, pero todos esos refuerzos calculados con respecto a todas las virolas de la base de datos serán añadidos automáticamente, según nos indica este cuadro. Bien, una vez introducido el material para los refuerzos, ya lo tenemos aquí asignado, está por defecto el nombre del material, lo hemos dejado así. Lo que vamos a hacer es darle al botón calcular todo. Calcular silo completo. Directamente, si queremos calcular el silo completo, ya lo podremos hacerlo, simplemente introduciendo los materiales para acero en virolas y para acero en refuerzos. Nos faltaría introducir el material para los anillos de viento, wind rakes, porque si le damos a calcular todo nos aparecerá que se ha calculado el silo completo, excepto la comprobación de presión externa, pandeo y viento. ¿Por qué? Porque no hemos introducido el material de los wind rakes, de los anillos de viento. Entonces vamos a hacer una prueba. Bueno, lo ideal sería también, si le damos a esta pestaña de aquí de acciones, introducir un material. Ahora está el material por defecto, según ANSI Assign, Default Material. Entonces lo suyo sería introducir, por ejemplo, cebada. Y al introducir cebada, pues ya cambian tanto su densidad como su ángulo de talud natural va a cambiar, porque se va a producir el cálculo. También lo suyo sería introducir el peso del techo, ya que si es tanto autoportante como estructural, lo deberemos de introducir y de señalar en el programa. Por ejemplo, sería un techo estructural, porque en datos también hemos debido de introducir el diámetro interno del silo. Vamos a dejarlo en 16.800 milímetros, por ejemplo. Y el número de anillos de virolas. Hay que tener en cuenta que la altura útil de virola es 1140, pues, es decir, desde la parte baja de cada virola, la unión de la virola de abajo, hasta la unión, la junta de dicha virola, la junta superior, hay 1140 milímetros, según hemos elegido dicha virola en la base de datos, como ya hemos visto anteriormente. Entonces, aquí ya te indica que el número de refuerzos por virola, según hemos elegido, es 2, el número de refuerzos totales es 42, la separación entre refuerzos ya te lo ha calculado automáticamente el programa, según la longitud útil de las virolas, pues nos aparece la separación entre refuerzos calculada. Y el número de entero de virolas por anillo y el número total de virolas del silo nos la va a calcular cuando pulsemos el botón de calcular silo completo, ¿vale? Así como el volumen y la capacidad, tanto en metros cúbicos como en toneladas, litros y kilos. Bien, pues una vez introducidos el diámetro interno, también el ángulo de inclinación del techo, también lo deberemos introducir aquí. Procederemos al cálculo del silo. Vuelvo a repetir, introducimos también las acciones, vamos a dejarlo en cebada, según la norma americana. Evidentemente, si nosotros hubiéramos elegido otro tipo de normativa, el eurocódigo nos cambiaría la pantalla, como vemos aquí. Las cargas de grano en paredes según eurocódigo. Y deberíamos seleccionar pues otro material, ¿vale? Vamos a dejarlo por defecto en la norma americana de cálculo de presión por la norma americana en las paredes, y vamos a elegir, como hemos dicho, cebada, ¿vale? Si nos vamos a esta pantalla, si le damos a calcular todo, nos va a calcular el silo completo, exceptuando, vuelvo a repetir, los anillos de viento, porque deberíamos introducir aquí
en esta base de datos un anillo de viento, ¿vale? No lo vamos a hacer para que veamos cómo nos sale el aviso de que se ha calculado el silo completo excepto el pandeo por viento, porque no hemos introducido un material de anillos de viento. Pulsamos el botón, calcular el silo completo, se toma unos segundos y nos aparecen todas las comprobaciones. Cumplen todas las virolas, cumplen todos los refuerzos, cumplen las placas, los pernos de anclaje no cumplen, los sectores del techo cumplen y, vuelvo a repetir, nos ha aparecido este aviso, se ha realizado el cálculo del silo completo, excepto la comprobación de pandeo por presión externa, vacío o viento, según el Eurocódigo, la norma N 1933-41, debido a que no se seleccionó ningún material como anillos de viento. Nos invita a que seleccionemos un material como anillos de viento desde la pantalla pandeo por viento para poder realizar esta comprobación de pandeo. Bien, pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ya nos aparece el dibujito en 3D del silo calculado, que es este que hay aquí, donde podemos ver los refuerzos seleccionados, las virolas, las placas. Vale. Entonces lo que vamos a hacer es pulsar el botón calcular pandeo, bien aquí o bien aquí, pandeo por viento. Lo calculamos, nos aparece esta pantalla, vamos a seleccionar un material, este por ejemplo, que es un tubo de 60 por 2. Esta base de datos funciona igual que las anteriores, podemos introducir si el anillo, la posición del anillo será exterior o interior, el tubo, el diámetro exterior del anillo, el diámetro interior y automáticamente se nos calcularía el espesor, ¿vale? Vamos a elegir este que hay por defecto y vamos a darle a calcular. Le damos a calcular y vemos que no cumple. Podemos variar los parámetros de cálculo. Y bueno, pues aquí se nos indica evidentemente que no cumplen en los primeros anillos el cálculo por viento. Vamos a meter un anillo de viento, metemos uno, le damos a calcular. Aquí vemos la posición del anillo, la posición de los anillos de viento no lo calcula, cada 2 virolas. Y vemos que cumple porque hemos metido un anillo justo aquí, en la segunda virola, la primera no, la segunda virola, empezando por arriba, segunda anillo de virolas, hay un anillo de viento, por eso se nos aparece aquí el dibujo, y cumplen, pero las otras 2 anillos de virola siguientes no cumplen. Vamos a meter otro anillo más, número de anillos de viento 2, le volvemos a dar a calcular y ahora sí que cumple todo, ¿vale? Bien. Pues al darle a calcular, como vemos, la comprobación a pandeo sí que cumple. Para regenerar el dibujo y ver los anillos, vemos que se van a situar los anillos en la parte baja de la segunda virola y en la parte baja del cuarto anillo de virolas. Le damos a regenerar silo 3D, regeneramos el dibujo y ahora sí que vemos estos 2 anillos cómo se han colocado, que son los 2 anillos de viento, para que cumpla la comprobación de pandeo por presión externa, vacío y viento, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos, el silo calculado. Ahora lo que podemos hacer es repasar, por ejemplo, los pernos de anclaje que no cumplen, ver resultados de pernos. Vemos que cumplen la comprobación de dimensiones mínimas de placa base, la resistencia de cálculo, el área parcialmente cargadas. Esto sí que lo cumple, pero vemos que no cumplen los pernos de anclaje. Pues lo que vamos a hacer es emplear un perno de métrica 30, por ejemplo, que el grado sea 10.9 y meter 4 pernos en vez de 1. Vemos que ha dibujado los 4 pernos, la placa de anclaje. Le vamos a dar a calcular. Ahora cumplen la resistencia de cálculo por elementos de fijación y la resistencia de iteración cortante más tracción. Bueno, vamos a subir a métrica 36, por ejemplo. Le vamos a dar a calcular y ahora sí que cumple todo, ¿vale? Vemos que han cumplido todas las comprobaciones y ahora podemos hacer pues varias cosas. Una vez que han cumplido, no hemos introducido evidentemente las cargas de viento, las hemos dejado las que hay por defecto. Se pueden elegir las cargas de viento en cualquiera de los países que vienen, Alemania, Francia, introducir directamente la velocidad básica del viento. ¿Vale? Vamos a dejar la que hay por defecto, que es España, etcétera. También si el silo es aislado o el silo está en batería, para hallar el factor de consideración de agrupación de cilindros en línea. ¿Vale? Las cargas de nieve también se pueden introducir con todos los países que vienen, o incluso poner una directamente, del país que sea, introduciendo directamente SUK, ¿vale? Vamos a dejar por defecto la que había, que es la de España, con coeficiente de exposición normal. La carga térmica, que no la hemos tenido en cuenta, porque aunque hemos elegido la norma americana, por defecto aparece una disminución lenta de la temperatura, con lo cual se produce un 0% de incremento de la presión estática en el silo de las cargas de llenado. Si hubiéramos elegido cualquiera de estas 2 opciones, sí que se hubiera habido un incremento. Al tener en cuenta la acción de cálculo como carga térmica en la norma americana y dejar un 0%,
pues evidentemente los resultados de virolas, los vemos aquí, en carga térmica vemos que es 0. Porque aunque hemos tenido en cuenta la norma americana, como hemos seleccionado, hemos dejado la opción por defecto que es 0% de disminución de la temperatura, pues evidentemente la carga de la presión horizontal no se ve incrementada. Por eso aparece aquí en toda esta columna un 0. Todo esto lo veremos poco a poco de manera pormenorizada en otra serie de vídeos, evidentemente. Bien, aquí están los resultados de los refuerzos también, con los refuerzos que hay de la base de datos. Vuelvo a repetir, refuerzos de bases de datos, tanto de virolas como de refuerzos como de anillos de viento, que podemos introducir los nuestros propios, borrar los que hay e introducir nuestros propios refuerzos, nuestras propias virolas, con nuestros propios espesores, con nuestras propias longitudes, etcétera. También se pueden cambiar, por ejemplo, la primera virola, el espesor de la primera virola, la que está más unida al techo, la más alta de todas, es 0,8. Si nosotros queremos incrementar este espesor para que la unión con el techo estructural en esta ocasión sea algo más rígida, aumentar la rigidez, pulsamos este botón y podremos elegir una virola de mayor espesor. En vez de la de 0,8, pues vámonos a una virola de 1, por ejemplo. Nos vamos aquí, a esta de aquí, y que sea esta la que elijamos, ¿vale? Entonces, le damos aquí y le damos a insertar virola seleccionada y recalcular parámetros y resultados del anillo seleccionado. O sea, en vez de 0,8, que es la que tenemos ahora, vamos a elegir una virola de 1. Pulsamos aquí y evidentemente se nos ha calculado, evidentemente si cumplía con un espesor de 0,8, ahora con 1 también sigue cumpliendo. Pero se nos ha recalculado de nuevo este anillo de virolas y con ese espesor de 1, ¿vale? Evidentemente hay que dejarlo... No hay que volver a calcularlo. La elegimos, la seleccionamos, la insertamos, vemos que ha cambiado 1 y la cerramos. Si volvemos a darle al botón de recalcular virolas, evidentemente te la va a volver a recalcular y se va a la de menor espesor. Ahora, por lo tanto, no hay que darla, hay que dejarla en 1. La primera de las virolas la hemos dejado en 1 milímetro de espesor, porque hemos dicho que no la queremos de 0,8, la queremos de 1, para que su unión al techo estructural sea más rígida. Y ahora lo que debemos hacer simplemente es introducir los datos del cliente. Pulsando este botón accedemos a una pequeña pantalla donde pondremos el cliente, por ejemplo, estructuras reunidas S.A., el número de expediente, el modelo de silo, y la ubicación del proyecto. ¿Vale? Una vez reunidos, rellenados los datos del cliente, lo ideal sería, bueno, en el caso de que queramos pasar un presupuesto, podremos darle a imprimir el silo en 3D. Un dibujo nos indica dónde queremos imprimirlo y aquí aparece en esta pantalla la vista previa de la impresión, ¿vale? Antes de darle a imprimir o a guardar en PDF, pues los datos que hemos introducido, estructuras reunidas S.A., el número de expediente, el modelo de silo, la ubicación, la representación en 3D. Esta representación que aparecerá aquí será el mismo dibujo que aparezca en la pantalla. Es decir, si nosotros en vez de la vista frontal tenemos la vista en perspectiva, pues aparecerá aquí el silo en perspectiva para que lo pueda ver el cliente, por ejemplo, ¿vale? Los datos, que son totalmente personalizables, ¿no? Los datos del cliente, al igual que el logotipo. Este logotipo, si se adquiere el programa, será totalmente personalizable. Este logotipo se quitará y se pondrá el logotipo que nos envíen por correo electrónico cuando adquieran el programa. Igual que los datos, tanto los datos de la razón social, dirección, ciudad, código postal, teléfono, todo se pondrá de los datos que se envíe de la persona o razón social que adquiera el programa. Y un resumen de la medición, tanto en peso en kilos, de virola, refuerzos, techo, anillos de viento y tornillería, ¿vale? También lo que se puede hacer es imprimir también un informe, o exportarlo a Word o exportarlo también a PDF, imprimir un informe de cálculo completo, pulsando el botón. Recalcula de nuevo el silo, toma todas las variables y, como veremos, presenta aquí un informe. Este es el informe que se presenta, lo carga y un informe, vuelvo a repetir, que también se podrá o imprimir directamente, tirar directamente por impresora, o exportar a PDF o exportar a Word para editarlo, dicho informe,
se puede editar en Word y poner lo que quitar y poner lo que nosotros deseemos. Aquí vuelve a aparecer la portada, informe de cálculo de silo con fondo plano, la pared o lo que nosotros queramos haber puesto, el modelo de silo asentado con chapa sinusoidal, que es lo que hemos introducido, la ubicación del proyecto, el dibujo del silo con todas las cotas y con todos los parámetros: diámetro interno, altura de techo cónico, altura de cilindro, altura total del silo, ángulo de inclinación, el cliente, el número de expediente, toda la normativa que se ha utilizado en el cálculo. Y vuelvo a repetir, este documento también es totalmente personalizable. Nosotros quitaremos el logotipo de IDASTEC Sólidos y podremos el logotipo de la persona o de la razón social que ha adquirido el programa. Este logotipo, aquí aparecerá el logotipo de su empresa, igual que aquí en el pie de página aparecerá: este documento es propiedad de, en vez de IDASTEC, pues Estructuras Reunidas, o el nombre de la empresa, su razón social, uso y reproducción únicamente con permiso del nombre de su empresa y todos los derechos reservados. Y aquí aparece este informe, que en esta ocasión tiene 44 hojas. Pueden tener más o puedes tener menos, en función de si se ha elegido una normativa u otra, pues ocupará más espacio o menos espacio. Con el índice, todos los datos del proyecto y todos los cálculos, la normativa utilizada y las acciones, los pesos propios, las sobrecargas, el cálculo de la acción por viento. Aquí se explica todo el procedimiento de cálculo de manera pormenorizada, es perfectamente una memoria de cálculo, y con todos los datos y todos los resultados de fuerza y presión de la acción del viento por alturas. También aparece la carga de nieve, cómo se calcula según neurocódigo, la acción sísmica, aparece el mapa sísmico y la zonificación según el país, según la que hayamos elegido. Si hemos elegido otro, pues aparecería otro mapa, aparecería Rumanía, India, etcétera. Las cargas, cómo se ha calculado, las presiones del grano, las combinaciones de acciones, las comprobaciones realizadas, tanto de virolas como de... aquí está, como la primera virola no la hemos querido dejar de 0,8, la hemos querido dejar de 1 milímetro de espesor, pues nos aparece. Y su verificación, vemos que aparece una V y en color verde, que significa que todas las virolas cumplen. La comprobación de refuerzos verticales, con toda la teoría de la comprobación. Vemos que también cumplen todas, los resultados de refuerzos por alturas, vemos que también cumplen todos, ¿vale? Aparece V de verificado. Y también aparece pues el resto de comprobación de cargas a cimentación, las placas de anclaje. En definitiva, un pequeño dibujo para realizar el replanteo de la cimentación. Aparecen todos los cálculos, el pandeo por viento aparece aquí también, la comprobación de pandeo bajo presión externa, vacío y viento, con los anillos calculados. También aparece con todos los datos de la virola. También aparece un listado donde aparecen los anillos de viento, su posición y que cumplen, o si no cumplieran aparecería en rojo y pondría no cumple, ¿vale? A cada altura de anillo de virolas del silo. Pues todo es, y un resumen también de la medición del silo. Esto se puede, vuelvo a repetir, o exportar a PDF, o exportar a Word o a Excel. Tiene sentido exportar la PDF directamente para tenerlo como memoria de cálculo del proyecto del silo, o bien exportarlo a Word para editarlo, quitar o añadir cualquier tipo de información que queramos. Vuelvo a repetir, informe totalmente personalizable, que una vez adquirido el programa aparecerá con el logotipo de su empresa y con los datos de su empresa. Y bueno, pues el programa tiene bastantes más opciones, sobre todo en cálculos de cimentación. Tiene más opciones en cálculo de placa, de pernos de anclaje, en el tema del techo. Lo que pasa es que no vamos a alargarlo más, vamos a dejarlo aquí. Poco a poco, en más vídeos pormenorizados, iremos indagando, introduciéndonos en el cálculo y en el manejo del programa, ¿vale? ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este primer vídeo de introducción de cálculo para el programa Silos 3D 2020 en esta versión.